Las 12:35, seguimos adelante en Hoy por Hoy, locos por Valencia. Esta mañana la secretaria del colectivo LGTB de la provincia de Valencia, Isabel García, y el alcalde de Torrella, Francisco Moreno, han ofrecido una rueda de prensa para informar de lo que va a ocurrir precisamente en esta localidad cercana a Xàtiva, en Torrella. Este sábado, día 15, en Torrella se va a celebrar el Día del Orgullo Rural. ¿Y qué es el Día del Orgullo Rural? Pues que sea precisamente Isabel García quien nos lo cuente. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, gracias. Con curiosidad sobre este día que habéis preparado para este sábado. Como decimos, se denomina así, Día del Orgullo Rural. ¿Acaso es diferente al orgullo urbano? Bueno, en realidad se denomina Día del Orgullo LGTB Rural, ¿vale? Hombre, es diferente, sí, va a ser diferente porque en las ciudades habitualmente lo que se hace es la caravana reivindicativa festiva, y aquí lo que vamos a hacer es todo un día de actividades con la intención de acercar los movimientos y los colectivos LGTB a los entornos rurales, que son los que menos accesibilidad tienen a ellos, ¿no? Esa es la diferencia mayor. De alguna manera podemos se puede percibir que bueno, pues toda la situación de presión que desgraciadamente todavía se siguen viviendo por aquellos que tienen una condición sexual que para algunos no está bien vista, es peor en el ámbito rural que en el urbano. Sí que es peor, por varias razones. En primer lugar, porque las personas LGTB que viven en entornos rurales tienen menos accesibilidad pues a los colectivos, a la información, a poder encontrarse con personas que sienten y viven igual que ellos. Por tanto, en ocasiones te ves obligado a vivir doble vidas, a no salir del armario, por miedo a sentirte señalado en tu propio entorno, en tu propio pueblo, ¿no? Esto por una parte. Luego hay estudios. El año pasado la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales hizo un estudio que demuestra que sí, que efectivamente entre más pequeñas son las poblaciones, mayor es el acoso homofóbico que reciben las personas, ¿no? Eso es un estudio que se hizo el pasado año. Hay más crueldad, digamos, ¿no? Hay más crueldad. En esa convivencia diaria del municipio. Claro, en una ciudad tú pasas más desapercibido, evidentemente, pero en los pueblos todo el mundo se conoce, entonces sí, es más fácil que te señalen. Exactamente, es más fácil señalar. Incluso no sé si luego en otros ámbitos más específicos, como por ejemplo en los colegios, la problemática también es diferente, ¿no? Sí, no, en los colegios además este año estamos trabajando, precisamente este año es el año de la juventud LGTB, y el tema central de trabajo precisamente es el acoso escolar homofóbico. No sé si sabéis que este informe del que os hablaba antes nos recuerda que un 49% de los jóvenes que son homosexuales han pensado alguna vez en el suicidio, pero es que un 17% en la Comunidad Valenciana lo han intentado. Eso debido al acoso que se sufre en las aulas. Nos hicimos eco, efectivamente, de los datos de ese estudio hace algún tiempo. Por cierto, ¿cómo es que habéis elegido la localidad de Torrella? Pues mira, por dos razones. Primero, porque es un pueblo del interior de la provincia, y lo que queríamos era acercarnos, como te decía antes, al entorno rural, pero al interior, porque la gente de costa, pues, por ejemplo, en Moncofa se celebra todos los años, siendo una población pequeña. Este año se va a celebrar también el orgullo allí, pero la gente de la costa, al igual que las ciudades, parece que lo tiene como más fácil el acceso, ¿no? Torrella, porque es un pueblo pequeño, está en el interior de la provincia, y porque su alcalde, Paco Moreno, se ha preocupado mucho de trabajar en el pueblo y sensibilizar mucho a la ciudadanía. Entonces yo creo que es el entorno ideal para celebrarlo, y además de esta forma reconocer a sus vecinos el trabajo tan bueno que hacen en materia de igualdad. Paco Moreno, alcalde de Torrella, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle, Paco. Permítanos que le llamemos Paco. Paco. ¿Qué tal? Bueno, ahora hablamos de todos, pero Paco, antes que nada quería preguntar una cosa. ¿Torrella es una población respetuosa con las diferentes condiciones sexuales? Torrella, por supuesto que sí, a mí me lo están demostrando. Nunca he tenido presión social, siempre he sido muy respetado, y la prueba la tienes de que es la tercera legislatura que estoy gobernando. Sin embargo, desde que se anunció que iba a ser la sede del Día del Orgullo Rural, parece que ha habido algunos actos vandálicos que se pueden asociar con este hecho, ¿no?
Bueno, los actos vandálicos se salió un poco de contexto, porque en realidad los actos vandálicos en las poblaciones pequeñas, igual que en las grandes, se sufren continuamente. Lo que sí que es verdad que llevábamos 2 meses de destrozos que no eran habituales. Y yo simplemente hice un comentario y, claro, lo relacionaron en sí directamente con el día del anuncio del orgullo rural. Pero usted no cree que sea por eso, ¿no? No, nunca, jamás, nunca en la vida he tenido una pintada, nunca en la vida he tenido una amenaza. Yo creo que soy bastante querido y la gente me entiende a la perfección. Como decía, he llevado 10 años como alcalde y esto pues demuestra algo, sin duda. Torrella es un municipio realmente pequeño, porque está en torno a los 160 habitantes, ¿no? Perfecto, 160. Pero he contado los últimos nacimientos y todo. Exacto. Somos un pueblo muy pequeño, pero yo soy un buen activista y todas las penurias que uno pasa, yo las tengo totalmente superadas gracias al esfuerzo al cobijo de la familia y al pueblo que he nacido, que siempre les doy las gracias. Entonces estaba ya al montarse otra vez las comarcas y decidir montar la Secretaría del LGTB, decidí que era el momento adecuado, ya que Isabel es una gran trabajadora y una activista, y lo hablamos. Y dije, yo creo que a la gente hay que hacerles vivir la realidad. Y la realidad es la visibilidad, la diversidad y la igualdad. Y entonces creo que sería lo más ideal montar la fiesta en un pueblo pequeño. Lo acordamos así, lo decidimos, yo creo que va a ser todo un gran éxito, para el bien de las generaciones que vienen detrás y para mí mismo. Pues, alcalde, Isabel, entre los dos, contadnos lo que habéis preparado para este sábado en esta localidad. Pues una batalla de actividades. Mira, comenzaremos a las 11 de la mañana con talleres. Hay talleres infantiles con cuentacuentos, cursillos de natación. Habrán talleres también para la juventud donde haremos referencia al bullying homofóbico. A partir de las 12 empezarán los talleres para los adultos. Bueno, evidentemente puede asistir quien quiera, pero bueno, por darle un poco la división, donde trataremos temas de salud sexual y también la diversidad familiar, las familias homoparentales. Luego habrá una ruta de senderismo que saldrá a las 11:30 desde la puerta del ayuntamiento, y por la tarde actividades deportivas como natación, fútbol. Habrá también la proyección de un reportaje que se llama Rights to Love, que nos lo ha cedido muy amablemente los compañeros de la Federación de Familias LG de Cataluña. Y ¿qué más? Verbena, fuegos artificiales. Alcalde, habrá preparado una fiesta, ¿no?, para la final de la jornada. Sí. Después de la proyección de la película, ya vendrán el final de fútbol femenino, que puede ser mixto, femenino y masculino, que se apunte que juega al fútbol, el final del campeonato de natación, y después ya la traca final. La traca final es como todo, pues un pasacalle con una orquesta y una disco móvil, para que después de haber pasado un día de convivencia todos juntos y con armonía, podamos disfrutar de unas risas y de pasarlo bien. Además, con sorteo de un crucero por el Mediterráneo. Sí, señor. Eso. Bueno, está bien montado, desde luego. Además va a ser un día, alcalde, que la economía local va a verse favorecida. Hombre, de eso se trata, está organizado y enfocado para el beneficio del pueblo, no solo de Torrella ya, sino de los pueblos del alrededor, con alojamientos, los bares están ya todos reservados, las damas de casa, han participado las damas de casa y la Asociación del Cáncer haciendo manualidades, todo con la bandera del orgullo gay. O sea que la fiesta está muy integrada y yo creo que va a ser todo un éxito. Alcalde, si vamos a Torrella, ¿qué nos recomienda que nos pidamos para comer? Pues mira, te voy a recomendar que puedes visitar un museo, tenemos unas vistas preciosas, y al mismo tiempo el senderismo está enfocado para conocer los pueblos del alrededor.
Ah, pero de comer no dice nada. De comer, sí, de comer. Vamos a hacer unas barbacoas preciosas. Hombre, eso quería oír yo. Por cierto, te digo que el embutido lo hacemos la familia, porque para eso somos carniceros. Todo queda en casa, vaya. Bueno, Claro. vamos a pasarlo bien el sábado, pero no olvidemos el mensaje, Isabel, que transmitimos con este día del orgullo, ¿no? Sí. Además, quería comentaros antes, que se me ha pasado antes y no quiero dejármelo atrás, que la organización de este evento corre a cargo de la Secretaría Provincial LGTB del PSOE, pero que colabora muy activamente con nosotros el colectivo Landa. Y que junto con ellos que haremos la lectura del manifiesto pues cuando terminen todos los pasacalles y deportes, a eso de las 7:30 de la tarde, haremos la lectura del manifiesto que hemos elaborado conjuntamente, evidentemente ya con tono reivindicativo, ¿no? Muy bien, pues creo que no nos dejamos nada en el tintero, todo queda servido para disfrutar de esta fiesta, que es lo que va a ser el sábado en Torrella. Os damos las... Sí, alcalde, sí. Esta fiesta, lo que yo quiero que quede muy claro, y ahora que no nos oye nada, ahora. Lo más divertido de todo es que la gente venga a divertirse por la visibilidad, la diversidad y la igualdad. Efectivamente. El Día del Orgullo LGTB Rural 2013, 15 de junio en Torrella. Ahí vamos a ir. Alcalde, muchas gracias. Paco Moreno. Isabel García, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a los dos. Gracias. Gracias. Esa visibilidad que se lleva, pues ya hemos oído, con menos normalidad, con más dificultad en el medio rural. Cuanto más pequeño es un pueblo que en una gran ciudad, donde todo parece anónimo.